No, cada vez que nos dice cómo estás, bendecidos, porque pues, Dios nos tiene aquí, a los inservibles, como lloviznas, nos ha hecho servibles, ¿no? Hay personas que juegan por primera vez, ¿no tenemos? Sería el Ministerio del Matrimonio, enseñanza número 8, el Ministerio de la Sexualidad, parte 1. Dice la palabra, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer en palabra de Dios para todos, de Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 24. Entonces que empiezan las damitas, ¿lo tienen ahí? Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, y luego los varones el 23, y luego las damitas el 24. Dice así, damitas, si fuere sorprendido una muchacha Uno la gana en la ciudad y se recordaba con ella. Y aquí cuando dos la bueno, sabemos que vamos a hablar acerca de este tema difícil, delicado, que es la sexualidad, y vemos la magnitud de la responsabilidad que Dios manifestó al pueblo de Israel que tenían que cumplir con relación a la situación de la virginidad de las damitas y en la sexualidad de los varones. Entonces, el hecho de que en Israel no se practique eso, no quiere decir que la ley está derogada o abrogada, no. La ley existe, pero los israelitas están en Israel, valga la redundancia, más bien los judíos están en Israel, están como si fueran los corintios o están como si fueran los de Sodoma y Gomorra, porque hay un desenfreno en la juventud mundialmente que es verdaderamente escandaloso la situación en que se encuentran y están yéndose los jóvenes y las jóvenes. Pero ellos tienen esa ley, ellos la tienen. Y a nosotros, hijos de Abraham, amén, nos corresponde guardarnos como Dios nos especifica, como Dios nos ordena en la parte sexual. Aquí en México está abolida la pena de muerte.
pero por el hecho de que esté abolida la pena de muerte, las situaciones vemos que eso que se llama derechos humanos es derechos criminales, porque se van sobre la gente que tiene, que está detenido, que comete ese tipo de crímenes, porque son crímenes lo que cometen los que, por ejemplo, se acuestan con niños o con animales o con niñas o traicionan a su esposa o a su esposo. No, pues tiene derecho. Tenemos derecho casi aquí claramente el Señor está diciendo si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Si persistiera, si volviéramos a esa situación, veríamos que la situación sexual no está en el escándalo en la que viven los jóvenes y los adultos. Vamos a 2 Samuel capítulo 12, del 1 al 24. Del 1 al 24. 2 Samuel capítulo 12. ¿Listos? Empiezan los varones. Dice así. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más ni una sola correíta. Él había comprado sitiado y se había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y no lo más entonces el envió el color de David, gran manera, como el hombre, y dijo a la tarde, vive Jehová, que él, y tiene la gana porque hace porque hizo tal cosa y no hubo misericordia. Entonces dijo Natán a David, puedes aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y la casa de no, de que él se petróleo, además tenían la de Israel. ¿Por qué no estuviste el poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Teo dijiste espada, y tomaste por sietera su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora las manos se planchan en espada. Por lo cual pero querías sonar de los días y para que puedan. Así ha dicho Jehová, era y yo haré levantar el mar sobre ti, de tu misma casa, y tomaré y mujeres grandes de sus ojos, y los daré al próximo, el cual ya será por mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán,
de contra Jehová. Y la casa dijo David, también Jehová ha elegido no morirás. Y Nabal se volvió a su casa, y Jehová hirió a David, que la mujer de Urias había dado a David, y de nuevo a David. Y se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso y murió con ellos. Ay. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque dijo David al siervo, ha muerto el niño, y los hijos han muerto. Entonces David se levantó de la tierra, le lavó un sechón, levantó sus copas y entró a la casa de Jehová que fue llegado y yo y le dieron pan y frijoles. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Y viendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y morís de paz. Y esa es Dios de la vocación de ti. Mas ahora hemos muerto, ¿para qué terminar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo me voy a él, hacerle volver a mí. Javier. Hoy hablaremos de un tema que muy poco se toca para su enseñanza. Hoy hablaremos acerca de la sexualidad. Es claro que el hablar de la sexualidad como relaciones íntimas es hablar invariablemente de una actividad dentro del matrimonio, porque ese es el orden de Dios. Si no estamos dentro del orden de lo que Dios nos está diciendo, estamos cometiendo pecado de adulterio, estamos cometiendo pecado de fornicación, porque estamos fuera de lo que Dios manifiesta que nosotros debemos cumplir, porque es de alto pecado eso que nosotros pensamos, hablamos y hacemos. Es muy delicado, no es sencillo. Y tiene consecuencias muy graves. ¿Qué había en aquel entonces? Tenían que morir, ya lo vimos. Si alguno se acostaba con una mujer que no era su esposa y los encontraban, tenían que matarlos a los dos. Si alguno se acostaba con una muchacha que estuviera comprometida, ella consintiera en tener relaciones con ese varón, los dos tenían que morir. ¿Cómo se salvaba la muchacha? Gritando. Si la muchacha da voces, quiere decir que no está de acuerdo, que la están forzando. Pero si no da voces, también tiene que morir. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que trajo para David? Alguien que mata, ¿qué pasó? ¿Qué hizo David? Mató a su siervo Urías, Eteo, a través de la espada de los amonitas. Se confabuló con su general
para que en la batalla lo mandaran al frente y luego en un momento dado se replegaran los otros soldados y dejaran a Urías expuesto para que lo mataran, y así fue lo que se dio. Pero el autor, el responsable, fue David. Hay dos tipos, dos situaciones que se viven en un crimen. Uno, el autor material, y otro, el autor intelectual. El autor intelectual era David, porque dio la orden para que su general lo dejara expuesto a la lluvia de saetas y lo mataron. Pero se confabuló y fíjese lo más grave, o lo más verdaderamente hasta dónde llega la situación cuando el hombre se ensoberbece y se en sí misma en ese pecado que es terrible. Envió la sentencia de muerte de Urías con la misma mano de Urías. Le dijo: lleva esto a mi general y se lo das. Pero no iba abierto el mensaje para que pudiera leer Urías, no. Ese mensaje iba sellado y solamente el general le podía quitar el sello y leer el contenido. Entonces Urías de su propia mano le entregó al general su sentencia de muerte. El hombre se las ingenia y la mujer se las ingenia para que cuando se desata la situación de su carne, comete cosas verdaderamente indecibles. Entonces, el matar a otro hombre, el mandamiento dice no matarás. Por lo tanto, como David, autor intelectual de ese crimen, tenía que pagar con su propia vida, tenía que ser apedreado y muerto por ese pecado que cometió y ese crimen. ¿Y qué más consecuencias? Ahora, en ese momento, David tenía 10 esposas. Cuando su hijo de David se rebela contra él, aparte tenía concubinas, manda poner una tienda y delante de todo el pueblo se acuesta con ellas, con las mujeres de David. Qué vergüenza para David. Y no basta más. Cuando dijo David, este tipo es necesario que pague 4 veces la oveja que tomó, entonces dijo el Señor: por tu boca has puesto la sentencia. ¿Y qué pasó? 4 hijos tuvieron que morir de David, cumpliéndose la sentencia que él mismo había hablado de que tenía que pagar. En el caso de un matrimonio, esas traiciones hacen que el matrimonio se pierda. Si somos del mundo, ¿quién va a decir yo lo perdono? ¿Qué fuerza espiritual tiene la damita para decir yo lo perdono? ¿Y qué fuerza tiene el varón para decir yo la perdono? Por eso vemos allá en el mundo que está lleno de gente que está traicionada, que ha traicionado y que no perdona y ni quiere perdonar y no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque no tiene dentro la fuerza espiritual que da el haber recibido a Cristo. No tiene a Dios en su corazón, porque Él nos dice que perdonemos.
No le decimos perdónanos porque así como nosotros perdonamos. Si perdonamos, se entiende que tenemos el Espíritu de Dios y entonces que estamos dispuestos a perdonar a la hija de Dios. A los del mundo, eso no hay necesidad de perdonarlos porque eso, los que son del mundo se van, se entregan al mundo, abandonan. Entonces, este David, ¿qué pasó? Se arrepintió y Dios tiene misericordia de él. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. No hay uno, porque entonces si hubiera pecados que no pudiera perdonar, pues entonces no sería Dios. Entonces sabemos que para el mundo tener relaciones íntimas fuera del matrimonio es algo normal y cotidiano lo vemos, sí, vemos una película y ¿qué pasa? Entra el varón o la muchacha al bar y ahí se encuentra alguien en la barra y no se conocen, pero pues él o ella le invita una copa y ahí se hacen de conversación y terminan en la cama los dos y al otro día se levantan y se van como si no pasara nada. Y esa es la educación que están recibiendo los hijos. Y si nosotros los dejamos que vean cualquier cosa, pues estamos orillando a que ellos tengan esa mala conciencia y esa mala enseñanza de, del mundo. Ya que vivimos tiempos en que muchos hombres, mujeres y jóvenes llevan una vida de proliquidad, perversión y desenfreno, la Biblia llama a todo esto lo llama pecado. Pecados que en la antigua ciudad de Corinto representaban la inmoralidad y decadencia sexual de ese tiempo. Destacaba aún en el mundo pagano por su libertinaje. Y vemos en las cartas de Pablo la palabra corintiar. ¿Qué es que era corintiar? Pues iban a adorar al templo y allí afuera del templo había prostitutas que daban el servicio para rendirle adoración al ídolo que estaba allí dentro, que los hombres habían fabricado. Y todos contentos. Entonces, ser un corintio significaba practicar los extremos de la perversión moral. Sabemos que Dios usó a Pablo para establecer una de las primeras iglesias en esta ciudad y que por el poder de la palabra muchos ciudadanos fueron redimidos de un pasado reprensible de inmoralidad y de desenfreno. Y así estamos nosotros. Así, porque no estamos aquí por buenos. ¿O si estamos por buenos? No, ¿verdad? En nuestros días sigue habiendo conceptos cerrados acerca de la sexualidad. Hay quien piensa que la abstinencia sexual produciría una espiritualidad superior. Algunas otras personas piensan que el no casarse, mientras otros piensan que es mejor separarse totalmente de su cónyuge para servir a Dios, abandonando la relación sexual por completo.
Hay muchos puntos de vista, pero esos puntos de vista no están de acuerdo con lo que Dios ordena, manda. Esta práctica surgió en parte por su manera de ver el cuerpo con sus instintos naturales, como intrínsecamente malo, y en parte porque se cree que las relaciones sexuales son solo para la autogratificación egoísta. ¿Qué está diciendo aquí? Que la autogratificación egoísta es que yo me quiero satisfacer teniendo esas relaciones sexuales. Y no se trata de que yo me satisfaga, sino que voy a practicar esto que se llama ministerio, este servicio que yo necesito cumplir como parte de una pareja en matrimonio. Necesito hacerlo y debo hacerlo, debo hacerlo. ¿Por qué? Vamos a ver. Muchos matrimonios están teniendo problemas por no saber qué es lo que Dios ha establecido referente a la sexualidad en el matrimonio. Por ello, el apóstol Pablo resolvió corregir este error, subrayando la necesidad de ver el sexo en el contexto de un ministerio al cónyuge. Por eso estamos hablando del ministerio del matrimonio. Problemas del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, 1 Corintios 7:1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo está tratando acerca de varios problemas en la iglesia de Corinto, de los que había oído por informes directos. Ahora está a punto de responder a preguntas que los creyentes de Corinto le habían planteado. La primera tiene que ver con el matrimonio y la soltería. Tocar. Este es un eufemismo judío para aludir a las relaciones íntimas. Pablo dice aquí que es bueno no tener relaciones sexuales, es decir, ser soltero y célibe, pero no quiere decir que sea lo único bueno o incluso mejor que el matrimonio. Lo mejor es el matrimonio. No podemos ver el matrimonio como una cosa pecaminosa, una cosa aborrecible, no. Vamos a verlo como lo que es, una cosa que Dios instituyó y que es bueno para mí y para mi compañera. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La palabra porneia, fornicaciones, prostitución, en su sentido más amplio, denota cualquier clase de inmoralidad sexual, incluido el adulterio, pero la mayoría de las veces se utiliza el término para señalar las relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. Pablo reconoce, sin embargo, que el estado de soltería conlleva tremendas tentaciones a la impureza y peligro de caer en el pecado sexual, y el matrimonio es la única previsión y provisión de Dios para la satisfacción sexual. ¿Qué nos está diciendo? Que la acción de tener relaciones sexuales es santa cuando yo la practico con mi esposa. Pregúntense los que están aquí. ¿Es su esposa? ¿Es su esposa con la que se acuestan? ¿O es su esposo con el que se acuestan? ¿Qué quiere decir o qué estoy preguntando cuando digo es su esposa o es su esposo? Es decir, ¿están casados? Porque eso es lo que Dios establece.
Si no estamos casados, entonces desde allí empezamos mal. Y continuamos sin casarnos y continuamos mal y vamos de mal en peor. Que cada uno tenga su propia mujer, hace referencia a un matrimonio monógamo, es decir, solamente una mujer. Este versículo establece el principio de que el orden divino sigue siendo el que siempre había sido, es decir, que cada persona tenga solo un cónyuge, solo uno. También hay que notar que Pablo subraya la igualdad del hombre y la mujer en el estado del matrimonio. Cada uno debe tener su esposo o esposa porque así lo ordena Dios desde el principio. 1 Corintios 7:3. ¿Aarón quiere leer? El marido cumpla con la mujer, el deber conjugal, y así mismo mujeres con el marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Tengo la responsabilidad de cumplir con mi esposa la relación sexual. Y tiene la esposa la responsabilidad de cumplir con su responsabilidad de satisfacer a su esposo. No se trata de que yo me satisfaga, sino de que yo haga satisfacer a mi compañera y viceversa. Cumplir, entregar voluntariamente en sentido más amplio. El verbo cumplir significa dar lo que uno debe dar. Deber quiere decir estar bajo obligación, que es necesario hacerlo. Conyugal, lo relativo al matrimonio, sirviendo de buena voluntad, haciendo las cosas de buena voluntad. El deber conyugal, morar juntos, sexual, el deber conyugal al que Pablo se refiere es el derecho recíproco de los cónyuges al acto de la unión sexual con el deber consiguiente de cada uno de ellos de consentir de buena forma en la petición del otro y no ser que razones de salud o a no ser que razones de salud o alguna otra causa sean suficientes para dar una negativa razonable. No nos podemos negar, no nos podemos negar a no ser que si estoy enferma o estoy enfermo, no cumpla por hoy, pero no voy a estar enfermo toda la vida con el que esté yo casado o casada. Con gran entendimiento de la intimidad matrimonial, Pablo declara que tanto el esposo como la esposa deben de cumplir su deber matrimonial uno con el otro, cumplir con su cónyuge las obligaciones de la vida de casados por cuanto hay una mutua dependencia. Subraya la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a la unión matrimonial, que el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal y lo mismo la esposa para con su esposo. Además, subraya que en vez de demandar, el esposo debe cumplir su deber marital con su esposa. De la misma forma, la esposa debe darle a su esposo lo que se debe. 1 Corintios 7:4. Lee, por favor.
Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Ya no me mando yo, ya no me mando. Esto que está aquí te pertenece. Y eso que tú tienes me pertenece. Por lo tanto, no nos debemos negar porque estemos disgustados, porque estemos eh, malhumorados, porque estemos resentidos. Nada tiene que ver la responsabilidad que yo tengo que cumplir como esposo con mi esposa y viceversa. Por el pacto matrimonial, cada miembro de la pareja recibe derechos sobre el cuerpo de su cónyuge para la satisfacción del otro. Para cumplir con el orden de Dios en este aspecto del matrimonio, tanto el marido como la mujer han de reconocer su interdependencia. Estar bien entendidos, ¿estamos bien entendidos? En otra parte, Pablo enseña que el esposo es la cabeza de la esposa, pero aquí enseña claramente que en cuanto a lo sexual, ambos tienen la misma autoridad habiendo completado o completa o teniendo completa igualdad. Cada uno tiene autoridad sobre el cuerpo del otro y ambos deben someterse al otro. De esta forma se da una mutualidad completa. Hoy en día, el matrimonio cristiano, como en Corinto, enfrenta algunos de los mismos problemas. Una tendencia común entre los muy extremistas le lleva a la inmoralidad abierta y a otros a la abstinencia sexual, salta del libertinaje al legalismo y viceversa. Por el otro lado, las personas con falta de entendimiento de la palabra creen que el aspecto sexual en el matrimonio sirve solamente como un medio de placer personal en vez de verlo como un ministerio para servir a su cónyuge. Por ello, Pablo enfatiza la necesidad de cooperar con el cónyuge, satisfaciendo su necesidad sexual, no para manipularlo o manipularla, sino para ministrar a su necesidad. Es esencial tratar esta parte tan importante del matrimonio con el entendimiento de no ir al lecho matrimonial para recibir, sino para dar, no para ser servido, sino para servir. Si la gratificación propia y el placer egoísta son la motivación principal para la vida sexual, jamás se disfrutará de la plena bendición de Dios para su matrimonio. Si la gratificación propia y el placer egoísta son la motivación principal para la vida sexual, jamás se disfrutará de la plena bendición de Dios para su matrimonio. Pablo deseaba establecer la meta de tener un ministerio en el área sexual que fuese mutua y de respeto a su cónyuge en el matrimonio, enfatizando las necesidades de su cónyuge en vez de las suyas. Esta manera de pensar pudiera ser extraña para algunos cristianos. De hecho, un ministerio de la sexualidad les suena como una contradicción de términos. Ellos preguntan, ¿cómo puede ser sexo y un ministerio a la vez? ¿Cómo puede ser? La palabra ministerio tiene un tono espiritual y una connotación de santidad. La idea de que el sexo está lejos de la espiritualidad puede tener más que ver con su pasado
que con la palabra de Dios. Venimos al mundo y traemos cosas del mundo porque aprendimos con los amigos, con la televisión, con las películas, con la computación, cosas torcidas en una fresa. No podemos aplicarlas en nuestro matrimonio. Eso de que todo se vale en el matrimonio, no sé de dónde lo sacan. No sé en qué parte de la Biblia lo dice, porque no es así. Lo hemos hablado cuando las parejas se acercan para consejería en ese aspecto. Puede ser un reflejo de nuestra propia perspectiva equivocada. Como los corintios de antaño, muchos de los cristianos de hoy necesitan despojarse de conceptos erróneos acerca de la sexualidad en el matrimonio. Para ello, solo existe una forma. La única forma es renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra linterna que va alumbrando nuestro caminar en la noche tenebrosa, en las noches donde no hay luna. La palabra nos va a guiar por camino seguro. Y la palabra nos va a sacar de dudas. Y la palabra nos va a aclarar cómo son las cosas. Después de que David cayó en adulterio con Betsabé, nació un bebé, ya lo vimos, pero el niño vivió solo 7 días. Inmediatamente después de la muerte del bebé, David, ¿qué hizo David? Fue a la casa del Señor y adoró. Es decir, no puede haber salvación en nosotros si no estamos reconociendo que somos pecadores y que estamos arrepentidos. Tiene que venir esa parte del arrepentimiento y de reconocer que fallamos para que podamos decir, Señor, perdóname la falla, porque si no estoy justificando mi acción, como que no tiene mucho valor de ofensa para Él. No hay progreso en la vida de una gente que piensa de esa manera. Después de restablecer la comunión con Dios, se fue a su casa y a su esposa. Betsabé tuvo que tratar con su propio dolor, estaba sobre ella el peso de su culpa y los efectos de su pecado. Los dos tenían que haberse arrepentido y los dos lo hicieron. Si no, Dios no los podía bendecir. Para una madre puede un hijo, perder un hijo es en sí una carga dolorosa hasta que su esposo volvió a casa después de su tiempo con Dios. Como David había sido consolado, ahora que él podía consolar a ella. Y como él sabía que ella necesitaba un ministerio sexual, él suplió su necesidad, llegándose, o sea, teniendo relación con su esposa. Ya era su esposa. Ya el varón ya había muerto. Ya podía tomarla como esposa, porque no se podía casar con Betsabé si Urías vivía. Muriendo Urías, él la tomó como esposa y se la llevó a vivir a su palacio. Entonces, si le preguntan, ¿dormiste con él?
Pues quiere decir, ¿tuviste relaciones con él o con ella? Eso es lo que quiere decir cuando dice que durmió con ella. Con el resplandor de la presencia de Dios con él todavía, David fue del templo al lecho matrimonial. Él consideraba que tanto el uno como el otro eran encuentros espirituales. Este es el punto de vista sobre la sexualidad que necesitan entender los esposos cristianos hoy en día. El acto sexual es también espiritual, pero ¿cómo se adquiere este entendimiento? ¿Cómo cambia la percepción de la sexualidad después de años de pensar lo opuesto? Es necesario ser reeducado en las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad. Yo ya estoy muy corrido, dicen algunos. A mí ya no me pueden enseñar nada acerca del sexo. Pues estoy muy equivocado. Porque si tienes problemas en tu matrimonio, quiere decir que estás fallando. No que está fallando tu esposa o no que está fallando tu esposo. Tú eres la que estás fallando. O tú eres el que estás fallando. ¿A dónde va el cristiano para aprender acerca de este tema? ¿A dónde? Muchos jóvenes llevan sus hábitos, filosofías, perversiones sexuales y confusión moral a sus matrimonios. ¿Cómo llegan los del mundo? De esa manera. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema. Dios habla de ello. Después de todo, Dios lo creó. De su bondad y amor nos dio un manual de instrucción para guiarnos. Y ese manual se llama la Biblia. Por eso cuando se casan, se les da el manual. No es que en los casamientos siempre se da una Biblia. No, la razón es para que allí los dos abreven acerca de las dudas y las necesidades que tengan para salir adelante en esa etapa, nueva etapa de su vida, que es vivir juntos y llevar adelante una familia bajo la sombra de Dios. En la Biblia Dios nos ha dado los principios fundamentales para la sexualidad. Tenemos una orientación bíblica sobre la sexualidad humana más acertada que la que puedan proveer las filosofías humanas. Hay doctrinas teológicas claves que todo esposo y esposa deben abrazar. ¿Cuáles son esas doctrinas? La victoria sobre un pasado pecaminoso. La primera doctrina de la teología de la sexualidad que debe entender el cristiano es que el pecado ya no tiene dominio sobre él y que debe obedecer el mandato. Romanos capítulo 6, versículo 12. Que lo tenga, que lo lea. De nuevo se tal en Dios presente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no puede reinar el pecado en nosotros, porque nosotros no podemos decir, no puedo, este pecado no lo puedo dejar. No, 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 niño, no, niño. No es que no lo puedas no, no, no lo puedas dejar, no lo quieres dejar. ¿Por qué? Porque tienes el pecado allí en tu cuerpo, por esa razón.
La palabra no reine denota no permitas. Eso es lo que nos trata de decir. No permitas que la tentación, no permitas que el estar solo o estar sola te lleven a momentos de tentación en que digas, ¿qué voy a hacer? No tengo que hacer nada. Voy a hacer esto, pero ojalá que fueran cosas buenas. No, la carne grita porque traigo un pasado que no quiero dejar. Tú decides si vas a permitir que tu pasado siga tu futuro. Si hay algo que enseña el Nuevo Testamento, es la verdad profunda de la victoria sobre el pecado. 1 Corintios 6:11. Otro lector. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿cómo? Lavados, ¿qué más? Santificados, ¿qué más? Justificados, ya hicimos, ya pasamos por esas 3 etapas. Y si no pasamos por esas 3 etapas, me estoy engañando. Me estoy engañando. En palabra de Dios para todos dice, muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios les ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo usa estas 3 palabras para describir este cambio: lavados, santificados y justificados. ¿Qué quiere decir lavados? Es una referencia a su nueva vida en Cristo. Los creyentes son salvos por el lavamiento en su sangre. Santificados significa ser apartados para servir a Dios y le recuerda al nuevo convertido cómo debe ser su conducta como seguidor de Cristo. Ser apartado para Dios no permite prácticas pecaminosas del pasado y los corintios bien que lo sabían. Justificados es una palabra que usa Pablo para recordarles su nueva posición ante Dios en Cristo. Una causa de la esclavitud sexual es la necesidad de aceptación. Tristemente, la intimidad temporal o incluso fantaseada desplaza la intimidad real y los que les impulsa generalmente es la necesidad de ser aceptada. Cuidado, cuidado con los hijos que son invitados a fiestas. Cuidado, los jóvenes tienen esa necesidad de pertenecer, quieren pertenecer a un grupo. Y si son del mundo, ¿qué le van a enseñar a tu hija o a tu hijo cuando tú les das permiso de que vayan con sus amiguitos o amiguitas? Los del mundo, ¿qué le van a enseñar? Hay una perversión que se llama ruleta sexual. Los jóvenes todos contra todos. Y los padres se están imaginando que están rezando el rosario aquí en la fiesta. Ilusos, ¿verdad? Ilusos todos los que tienen ese pensamiento. Pero nadie se siente totalmente aceptado. Nadie, aparte de ser aceptos en el amado. Solamente los que estamos en Cristo estamos en paz, estamos contentos, estamos gozosos, porque no queremos ni tenemos necesidad de más.
Ya no tenemos el anhelo de decir, mis amigos, quiero estar con ellos. No, no. Ya comprendimos el espíritu de que Dios ha depositado en nuestro corazón, nos hace ver que esas amistades, que esos amigos, que esos grupos no me están trayendo ni me van a traer buenas cosas. Y el joven la ve, pero como no tienen a Cristo, ¿qué pasa? No se sienten atraídos, ni se sienten bien viniendo a la congregación, porque el manplenillo. Entonces primero necesitamos creer. Entonces es en la aceptación en Dios que Pablo exhorta a los corintios a gloriarse. Parece que Pablo está diciendo, lo tienen todo, tienen una vida nueva, una conducta nueva y una posición nueva. Tienen victoria sobre el pasado. Nada nos puede hacer que nosotros estemos en el pecado. Nada nos puede hacer porque tenemos el poder para decir, no puedo, sino no quiero y no lo voy a hacer. San Agustín, el santo muy venerado en la tienda del frente. Una de las mentes más brillantes de la historia de la Iglesia. Antes de ser un gran líder para Dios, fue una estrella en ascenso en el mundo pagano. Estaba en camino a la fama como orador y filósofo, pero en su obra, Confesiones de San Agustín, revela que también era uno de los pecadores vivientes más grandes, moralmente libertino y sexualmente promiscuo al extremo. Él no podía encontrar el camino a la victoria, pero cuando se salvó, es decir, cuando nació de nuevo, cuando oyó de Cristo y estuvo convencido de que solamente Cristo es el camino y quiso y se arrepintió y el Espíritu de Dios vino a su corazón, tuvo la fuerza espiritual para entregarse a la reforma. Un día, cuando estaba caminando por la calle, una de sus examantes le llamó, Agustín, soy yo. Agustín lo oyó, pero Agustín siguió caminando ignorando su llamado. Agustín, gritó otra vez ella. Agustín, soy yo. Agustín no respondió. Finalmente se puso a su lado, lo alcanzó y se puso a su lado y se puso enfrente de él y lo miró a la cara y dijo, Agustín, insistió ella, soy yo. Sí, dijo Agustín, pero yo no soy Agustín ya. Y siguió caminando. Es decir, somos otros. Cuando nacimos de nuevo somos otros. Ya esos amigos del pasado ya no pueden dominarnos, porque más poder tiene el que está en nosotros, el que está en el mundo, o no dice así el Señor, que Él ha vencido al mundo, y es cierto. Agustín había aprendido la verdad de la victoria sobre un pecado, sobre un pasado pecaminoso. Que Dios bendiga su palabra. Free audio post-production by alphonic.com.